Describimos al alumno, al sujeto del aprendizaje, como un sujeto que siente, piensa e interactúa, quien en la institución escolar adquiere el lenguaje del conocimiento científico. Podemos ver esto cuando los alumnos empiezan a usar palabras que el maestro les enseñó o que leyeron en los poemas de su clase. También se puede observar que cada alumno tiene su historia personal, a partir de la cual ha construido su matriz de aprendizaje. Por ejemplo, en este caso los alumnos están acostumbrados a la tendencia conductista que tiene el instituto. Por eso es que se asombran tanto con el modo de enseñar del nuevo profesor. En cuanto al sujeto de enseñanza, es decir, el docente, es un sujeto que piensa, siente e interactúa. También se lo describe como un sujeto que posee su estilo personal de aprender y enseñar. Esto se ve claramente en la película, ya que desde el primer encuentro el docente facilita el aprendizaje, usando diferentes metodologías para motivar y enseñar a los alumnos. También se lo describe como un profesional que posee experiencias personales acerca del proceso de aprender y enseñar, lo cual puede ayudar mucho a los alumnos. Esto lo podemos ver cuando el profesor cuenta a sus alumnos sobre la sociedad secreta de los poetas muertos, y así los motiva a leer y escribir poemas. Algunos de los factores que podemos ver en la película que influyen en el aprendizaje son los factores económicos. Por ejemplo, la familia de Neil, quienes no tenían demasiado dinero como la mayoría en el instituto. Esta familia consideraba la educación como una manera de progreso social y económico. Es por esto que no dejaban a su hijo practicar teatro como a él le gustaba, porque pensaban que podía influir en su educación y en su progreso. Otros son los factores sociofamiliares, carencias educativas, ya que dado que los niños viven en el instituto y la mayoría no tiene contacto con sus padres durante el año escolar, no tienen una estructura familiar. En cuanto a factores pedagógicos, es importante el vínculo que establece el profesor con los alumnos, lo cual influyó en su estilo y forma de enseñanza. También es importante cómo el maestro se interesó por los alumnos, generando así que ellos tengan el deseo de aprender. En su teoría del aprendizaje significativo, Ausubel postula que este es un proceso de interacción cognitiva entre los conocimientos previos del alumno y los nuevos conocimientos que permite la comprensión a través de la elaboración de los significados. En lo que se refiere al aprendizaje escolar y para una mejor comprensión de este aprendizaje, Ausubel establece las diferencias con los otros tipos de aprendizaje, como el aprendizaje memorístico mecánico, el que se caracteriza por la reproducción al pie de la letra de la información presentada por el profesor. En este aprendizaje no se establecen relaciones significativas o relevantes entre los saberes que ya posee el alumno con el nuevo contenido que va a incorporar. Y este tipo de aprendizaje lo vemos bien representado en la imagen a la izquierda, en la que se ve al profesor de idioma dando su clase y pidiendo a sus alumnos que repitan junto con él la pronunciación de una palabra para grabarlo en su memoria. Por otro lado, también lo distingue del aprendizaje por descubrimiento. Este aprendizaje se desarrolla cuando el alumno adquiere nuevos conocimientos a través de la resolución de problemas presentados por el profesor, y a través de estos él indaga, observa, describe, experimenta y elabora conclusiones sobre el contenido a aprender. Y un ejemplo de este tipo de aprendizaje lo podemos ver también en la película, en la escena de la derecha, donde se lo ve al profesor de química dándole una serie de ejercicios a sus alumnos para que puedan aprender un determinado tema. Y por otro lado también se encuentra el aprendizaje por recepción. Este aprendizaje
consiste o se basa en el que el alumno recibe los contenidos previamente organizados ya desde una estructura conceptual determinada a través de la exposición del profesor. Por lo tanto, no necesita realizar ningún descubrimiento más allá de la comprensión y la asimilación de los nuevos contenidos. A diferencia de estos aprendizajes y del memorístico mecánico, el aprendizaje significativo involucra la comprensión a través de relaciones relevantes o sustantivas entre los nuevos conocimientos y los saberes previos que ya posee el alumno. Y un ejemplo en la película que podemos observar de este aprendizaje es en la clase del profesor Killing, el profesor de literatura, en la que él se lo ve en esa escena del fondo. Él explica a sus alumnos por qué la poesía es tan necesaria como las ciencias, como la ingeniería, el comercio y el derecho, porque allí muestra que así como el ser humano necesita de estas ciencias o de estas actividades para tener una mejor calidad de vida, la poesía también es parte de la vida humana, porque lo mantiene vivo. Así que ahí vemos cómo él utiliza los conocimientos que ellos tienen, sus conocimientos previos o lo que ellos ya saben, para anclar o introducir este nuevo conocimiento que es el de la poesía y de la literatura. Para que el aprendizaje significativo se logre, Auswell plantea una serie de condiciones necesarias. Una de ellas es que el contenido pueda relacionarse de modo sustantivo y no arbitrario o al pie de la letra con los conocimientos previos del alumno. Y aquí adquiere importancia la presentación de estos contenidos, que sea a través de un lenguaje claro y preciso y teniendo siempre en cuenta la capacidad de comprensión del alumno. Por otro lado, también postula que es necesario que el alumno disponga de los conocimientos previos necesarios en su estructura cognoscitiva, que es el medio a través del cual se elaboran los significados y funciona como un puente cognitivo con los nuevos saberes desde los cuales puedes comprenderlos. De manera que si no se establecen relaciones entre los saberes previos del alumno y la nueva información, no se da un aprendizaje significativo, sino un aprendizaje mecánico en el que las relaciones que se establecen son arbitrarias, como vimos anteriormente. Y por último, es necesario también que el alumno adopte una actitud favorable para el aprendizaje, para esta adquisición de conocimientos, permitiendo que esta actitud permite que se establezcan relaciones relevantes y no arbitrarias con ese contenido a incorporar. Y esto exige una actitud activa de parte del mismo alumno y también cobra importancia los factores tanto de la atención como la motivación. Y aquí Auswell establece que la motivación o la predisposición para aprender del alumno se va adquiriendo y consolidando progresivamente mediante el aprendizaje significativo, a través de los aprendizajes con sentido que va adquiriendo, pero siempre con la ayuda del profesor. Por lo tanto, la motivación es tanto causa como efecto del aprendizaje. Y no es necesario que el profesor espere que el alumno se predisponga a aprender, sino que él mismo debe promover esta predisposición o esta actitud favorable hacia la adquisición del conocimiento. Y debe hacerlo desde la organización de los contenidos, que los mismos adquieran sentido a través de las relaciones pertinentes y relevantes con los saberes previos de sus alumnos. Y para favorecer estos procesos motivacionales, el profesor debe atender algunas condiciones como la explicitación de los objetivos de aprendizaje según la capacidad de comprensión del alumno,
también tiene que tomar en cuenta los intereses propios de sus alumnos, también emplear recursos didácticos que favorezcan los procesos atencionales y también implementar tareas o actividades de aprendizaje que favorezcan la comprensión. Y además proporcionar información sobre los procesos de aprendizaje, o sea, cómo estos van progresando, si se están logrando los objetivos o las metas propuestas y los avances y necesidades de mejora. Y eso es lo que podemos observar, por ejemplo, en la escena en la que se ve el primer día de clases con el profesor de literatura, el profesor Keating, donde el profesor en esta primera clase retira a los estudiantes del aula y los lleva a un hall, en donde en este lugar se encuentran expuestos ahí retratos de ex estudiantes del colegio, integrantes de las primeras generaciones de egresados. Y allí el profesor les pide que se acerquen y que vean, observen con atención esas fotografías y que intenten pensar qué sentían esos jóvenes en ese momento. Y mientras ellos tratan de imaginar esto, el profesor les explica que estos jóvenes de generaciones atrás nunca entendieron el concepto de carpe diem, que significa aprovechar el día. Y los anima a que, a diferencia de estos estudiantes de tiempos pasados que no fueron capaces de aprovechar al máximo sus días, él desea que ellos puedan hacerlo. Y aquí es donde se puede observar este enfoque constructivista del aprendizaje o de este docente, quien a través de sus actitudes, sus conductas y sus palabras crea un clima diferente al que los alumnos estaban acostumbrados, que era más bien un tipo de aprendizaje conductista, en la que había mucho disciplinamiento. Así es que desde el primer encuentro, este docente asume un rol de facilitador del aprendizaje por medio de diversas metodologías que se logran ver que él hace uso a través de la película, como se ve en la imagen de la derecha, para estimular a los jóvenes a potenciar sus habilidades y a romper las estructuras impuestas. Y todas estas acciones que él lleva a cabo lo hace con el fin de enriquecer los esquemas de pensamiento de sus alumnos. También, por ejemplo, propiciar un clima áulico donde todos se sientan parte y para que ellos asuman el compromiso activo de ser protagonistas del aprendizaje y a la vez acompañar el proceso para que cada alumno pueda potenciar sus habilidades y cualidades. Al iniciar la película podemos observar los rasgos característicos de la institución, donde los principios que tiene como ideales son tradición, honor, disciplina y grandeza. A partir de diferentes escenas identificamos la tendencia conductista que maneja el colegio, donde para alcanzar los principios antes mencionados busca formar alumnos disciplinados, rectos, obedientes, pasivos, con sólidos conocimientos, los cuales les servirán a los jóvenes como base para las carreras que deseen continuar en su futuro. Para alcanzar esos objetivos podemos mencionar las siguientes características netamente conductistas. Currículo organizado por materias ordenadas y detalladas. El docente establece estándares para calificar a los alumnos. Se usan castigos para debilitar la conducta no deseada. Al iniciar la película podemos observar los rasgos característicos de la institución, donde los principios que tiene como ideales son tradición, honor, disciplina y grandeza. A partir de diferentes escenas identificamos la tendencia conductista que maneja el colegio, donde para alcanzar los principios antes mencionados busca formar alumnos disciplinados, rectos, obedientes, pasivos, con sólidos conocimientos, los cuales les servirán a los jóvenes como base para las carreras que deseen continuar en su futuro. Para alcanzar esos objetivos podemos mencionar las siguientes características netamente conductistas. Currículo organizado por materias ordenadas y detalladas. El docente establece estándares para calificar a los alumnos. Se usan castigos para debilitar la conducta no deseada.
Película existe una escena donde la teoría conductista se puede observar claramente. El director, al enterarse que existe un grupo de alumnos, como existió en generaciones pasadas, que se reúnen para escribir poesía y leer como una actividad recreativa y social más que como una actividad académica, convoca a todos los alumnos para indagar sobre el nuevo grupo y los participantes que lo integran. Uno de los alumnos, el más audaz y relajado, confiesa que forma parte y que es autor de una publicación en el diario escolar. Acto seguido, el director llama al alumno a su oficina, donde aplica como castigo golpearlo con una tabla. Se trata de un refuerzo positivo, porque busca aumentar una conducta, que sería la obediencia, agregando un estímulo, que sería el golpe, para que confiese quiénes eran los demás participantes, los que, a su entender, ponían en riesgo el prestigio del colegio. En la película se puede observar el papel del profesor Keating en la actividad constructiva de los alumnos, ya que ambos pueden progresivamente compartir significados más amplios y complejos mediante un proceso de construcción personal de significados que el alumno realiza con la ayuda del profesor. Keating realiza ajustes de las intervenciones ante las dificultades que encuentra el alumno en la resolución de tareas. Ejemplo de esto es cuando brinda ayuda al alumno Anderson, que no se anima a hablar ni a expresarse frente a los demás, haciendo que logre superar este problema. Aquí también entra el concepto de andamiaje, ya que las ayudas que brinda el profesor son de carácter transitorias y necesarias. En esta ayuda también se produce una negociación asimétrica, ya que el profesor sabe dónde quiere llegar y cómo hacerlo, pero el alumno no. Esto se ilustra en la película cuando Keating hace que los alumnos arranquen las hojas del libro con la intención de mostrarles que no deben estudiar la poesía de forma mecánica, sino mediante su propia interpretación, mientras los alumnos no lo comprenden en un principio. El profesor, en la película, fomenta la creación de zonas de desarrollo próximo, noción propuesta por Vygotsky, entendida como la distancia entre lo que el sujeto hace solo, es decir, la zona de desarrollo real, y el nivel que puede alcanzar con la ayuda de alguien más competente y experto. Los criterios para la creación de esta zona aparecen en la película, ya que Keating posibilita la participación de los alumnos en las distintas actividades. Establece un clima basado en la confianza, dando lugar a la curiosidad e interés por el conocimiento por sí mismo. También introduce modificaciones y ajustes a la programación y desarrollo de las actividades. También establece relaciones constantes y explícitas entre los nuevos contenidos y los conocimientos previos. En la película se puede establecer una diferencia en el liderazgo y autoridad entre Keating y los demás profesores ante los alumnos. Se observa que Keating ejerce un liderazgo democrático participativo que se caracteriza por la comunicación multidireccional, donde también la participación del alumno se considera fundamental en el proceso de aprendizaje. El clima de la clase es cordial, participativo, creativo y de respeto mutuo. Este liderazgo es acompañado por una autoridad tanto de referencia, ya que muchos alumnos eh, siguen la idea de Keating sobre la liberación de sus ideas y comportamientos, mientras que el resto de los alumnos solo ven una autoridad de tipo legítima, mientras que los demás profesores demuestran un liderazgo autoritario de carácter autocrático, que se caracteriza ya que el líder maneja el grupo en base al temor. La comunicación que se establece de tipo rastrillo, la información sigue una línea en bajada y no hay retroalimentación porque se transmite en forma de órdenes. Este liderazgo es acompañado por una autoridad coercitiva, ya que nace del conocimiento que tiene el alumno de que pueden ser sancionados si no responde a las normas y exigencias del docente. Keating demuestra actitudes de orientación, ya que se muestra como una persona auténtica, es decir, congruente. También realiza una aceptación de los alumnos, experimentando consideración por el que aprende. Y por último, demuestra una comprensión empática ante sus alumnos. Soy Julieta Dulac y bueno, en esta última diapositiva voy a explicar las estrategias de aprendizaje que pudimos analizar en grupo en esta película El Club de los Poetas Muertos. En
en la que una institución del 1959 tenía 4 pilares fundamentales: la tradición, el honor, la disciplina y la excelencia. Era una institución que tenía muchísimas técnicas ortodoxas, que no aceptaba el cambio sociocultural en el que se encontraban, ya que, bueno, por el profesor Keating, que según los otros docentes él no les enseñaba bien, les enseñaba con técnicas no ortodoxas, es decir, que no seguía con la ideología, con el estatuto, con lo, con lo que se debía enseñar en esa institución. Es por eso que la perspectiva constructivista, es decir, los cambios socioculturales, las nuevas demandas a la escuela y la importancia de las estrategias de aprendizaje cobraron mucha importancia en la vida de los personajes, porque al ser una institución de todos, de que eran todos varones, por ejemplo, en el caso de Charlie, él cuando ellos se unen al grupo y forman el grupo el Club de los Poetas Muertos, él escribe un artículo anónimo para el diario del instituto en el que pedía que haya mujeres, que se incorporen a las mujeres en esas instituciones. Y bueno, eso es una gran demanda que se le hacía a la escuela de parte de los alumnos, también, también como un cambio sociocultural en el que necesitaban también interactuar con el otro sexo, no tan solo hombres, y bueno, y así. También a lo largo de la película, los estilos de enseñanza fueron posibles, otros fueron posibles de lograr, otros no. ¿Por quiénes? Por los profesores, en este caso, como yo mencioné, al profesor Keating, que era el profesor de literatura, y también el resto de los profesores y los padres. Bueno, yo creo que ya mis compañeras explicaron muy bien las acciones del profesor, y bueno, sabemos que del lado de los padres, los padres soñaban en ellos, y no, es decir, que sus hijos no podían soñar por sus propios méritos, por su propio querer, no podían soñar por ellos mismos. Entonces lo que le enseña a este profesor de literatura mediante la poesía, que en cierto grado esta estrategia los ayudó mucho a crecer en su personalidad. Uno de ellos pierde la timidez, pierde el miedo a, a creer que no, él no tenía valor, que, que él no, lo que hacía no valía. Entonces, gracias al poema, a la poesía, a la literatura que les enseñó este profesor Keating, los ayudó a fortalecerse a ellos mismos, y esta gran estrategia fue muy beneficiosa para los alumnos. Y bueno, utilizó muchas estrategias, las estrategias como la música, el sacarlos fuera de clase, como explicó una de mis compañeras. Esas estrategias que quizás en ese tiempo no eran las más habituales, pero eran una puerta al descubrimiento, al cambio, a ver si realmente era beneficioso para ellos aprender de otra manera. Profundizando un poco más sobre las estrategias de aprendizaje, que es una capacidad de toma de decisiones autónoma, consciente e intencional para la elaboración puesta en práctica y evaluación de una secuencia de acción orientada a la resolución de una actividad o situación problemática.
también mediante el uso de procedimientos cognitivos según sus objetivos de aprendizaje. Y bueno, yo creo que en la película, bueno, no se plantea mucho el ejemplo de las nuevas tecnologías, pero sí pudimos notar que era muchísimo el uso del libro, que lo cual no está mal, pero había poco descubrimiento, es decir, eh, leían mucha teoría, sabían mucha teoría, pero la experiencia, el explorar, era un poco debilitado, estaba un poco debilitado y gracias al profesor Keating de literatura los ayudó a que debían descubrir y no seguir todos el mismo camino, sino buscar su propio ritmo, eh, caminar a su propio ritmo y seguir a lo que a ellos les gustaba hacer, con pasión, con dedicación y en un momento muy bueno de la película, eh, eh, Neil le pregunta al profesor eh, por qué aceptaba estar en una habitación tan chica y cómo soportaba estar lejos de, de su esposa. Y él le contestó, porque amo enseñar. Y yo creo que amar y enseñar es algo único en el que este profesor utilizó muchísimas estrategias para favorecerlos a los estudiantes. Y sabía que las otras estrategias que estaban usando algunos profesores y también cómo respondían los alumnos a esas estrategias no llevaban a un buen camino, al camino del interés, al camino del explorar, de querer saber más. Es por eso que los estudiantes, la actitud que tenían al aprender literatura era muy distinta al aprender química o las otras materias que se enseñaban en el instituto. Los procedimientos que podemos mencionar para la consecución de una meta y bueno, obviamente estos procedimientos ordenados son un componente fundamental en las estrategias eh, del aprendizaje. Eh, los autores Pozo y Postigo identifican 5 niveles taxonómicos en los que podemos desarrollar algunos de ellos y que se presentan en la película, y son los siguientes. Los procedimientos para la adquisición de información, en los que se pueden realizar a través de la búsqueda, de la selección de datos, del registro y la toma de notas, de los discursos orales y escritos, y gráficos también. Bueno, esto es un procedimiento en el que a lo largo de la película y a lo largo de las clases del profesor Keating se demuestran estos procedimientos y bueno, y él también les presta el libro de los 5 siglos de los poetas, no recuerdo bien el nombre, pero era un libro en el que ellos se inspiraron, ellos se guiaron, hicieron selección de los datos, hicieron un proceso, leyeron, reflexionaron. Y también otro procedimiento fue para el análisis de información y elaboración de inferencias. Este involucra procesos de razonamiento orientados al descubrimiento, al análisis de conocimientos implícitos en los saberes objetos de aprendizaje a través de diferentes acciones. Y una de las acciones esas es de investigación. Es por eso que ellos se reunían a menudo, leían mucho, expresaban todo lo que se les ocurría, sus reflexiones, lo que sentían, sus pasiones. Y otro procedimiento que nos pareció muy importante es
el procedimiento para la comunicación de información, que es más que nada las habilidades de expresión oral, de expresión escrita, en la que en muchas clases de este profesor de literatura, una de las tareas era escribir un poema y también leerlo en voz alta delante de todos los compañeros. Y eso es un procedimiento en el que los alumnos pudieron destacar un montón de habilidades y encontrar también la capacidad de que podían desarrollar a través de la experiencia, de leer en frente de los compañeros, de crear algo por cuenta propia, tener autoridad en lo que iban a contar en su poema. Y bueno, estos son los principales procedimientos que nos parecieron muy importantes de destacar en esta película. Para finalizar, quisiera compartir con ustedes, los profesores y profesoras, y mis compañeros y compañeras, esta frase que dijo Robert Frost: "Dos caminos se abrieron ante mí, pero tomé el menos transitado, y eso marcó la diferencia". Y otra frase que me gustaría que junto con esta que acabo de citar podemos reflexionar acerca de nuestra futura profesión y acerca de todos los temas abordados. La siguiente: solo al soñar tenemos libertad. Siempre fue así y siempre así será.